invertidos que les decía al final de la clase pasada. Estas zonas de celdillas etmoidales infraorbitarias, que miren cómo estorban un poco aquí en el drenaje de los senos paranasales y vemos que está habiendo aquí engrosamiento de la mucosa. Y esto nos habla de cronicidad, porque no hay nivel hidroaéreo. Aquí tenemos los procesos uncinados, uno de ellos, este normal y este neumatizado. Eso estorba también un poco para el drenaje. En este caso, este es un paciente que operaron de la nariz, le hicieron cirugía endoscópica funcional, pero se fue el endoscopio hasta el cerebro, claro, pues están ahí en el piso de la base craneal, y miren cómo hubo esta hemorragia subaracnoidea en la zona del polígono de Willis, y la hemorragia aquí la vemos en la tomografía, puede suceder. Radiografías, esta proyección de Batters, que lo único que nos dice es que hay esclerosis de los huesos y ya no sé nada más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Pues aquí lo vemos más clarito, esclerosis de los huesos y proceso infeccioso, inflamatorio, crónico, porque no tiene nivel hidroaéreo, solo veo engrosamiento de la mucosa y miren también aquí hay desviación del septum nasal. Enfermedad osteometal superior y media con sinusitis etmoidal bilateral. Miren la mucosa de la nariz, el septum desviado, la mucosa del gas, con zonas de hipertrofia aquí y de atrofia acá. Eso nos habla de rinosinusitis crónica. Miren cómo están también engrosada la mucosa de las celdillas etmoidales y de los senos maxilares. ¿Sí? Aquí vemos muy clarito con la tomografía las zonas donde hay engrosamiento y donde está normal. Normal aquí, engrosamiento acá. Quistes de retención también es patología frecuente, como secuelas de proceso inflamatorio en los senos maxilares, así se ven, miren. Es indistinguible de los pólipos. Por imagen no hay manera de distinguirlos. En resonancia magnética, como tienen líquido, pues los podemos ver hiperintensos en T2, pero la resonancia no es buena para senos paranasales, solo para patología. Miren este pólipo tan grande que disecó desde el antro maxilar, se erosionó el foramen que lo comunica con la cavidad nasal y miren cómo se ha introducido el pólipo a la nariz y a las celdillas etmoidales. Así lo vemos, aquí son muchísimos pólipos, ¿sí? De nariz que se han extendido hacia los paranasales o viceversa, ¿no? Incluso la órbita, miren cómo está deformando esta órbita. Mucosele frontoetmoidal, cuando se tapa un seno paranasal y no hay drenaje y entonces se empieza a acumular ahí la secreción y como es algo crónico, pues va dilatando y erosionando las paredes óseas y puede llegar a hacerse estas lesiones que se llaman mucoceles, en este caso frontoetmoidal. Mucoceles posoperatorios también como complicación, miren el seno maxilar normal y aquí patológico, está cerrado, no hay manera de que salgan las secreciones y pues causa deformidad ósea y de la cara del paciente. Mucopiocele visto por rayos X, pues no vemos mucho, ¿no? Miren el seno frontal normal y el otro literado. Aspergiloma, aquí tenemos tumores, complicaciones de hongos, infecciones por hongos, y miren nada más las masas tan grandes que pueden llegar a hacerse, que en la resonancia magnética captan contraste, y a veces se les hace resonancia magnética en los senos paranasales, en general en toda la patología. Si queremos ver tejidos blandos o tumorales o inflamatorios, así con mucho detalle, pues le hacemos resonancia magnética con contraste, ¿de acuerdo? Y a veces no es que un estudio sea mejor que otro, es que los dos son útiles para el paciente. Esta es una granulomatosis de Wegener, nada más así como ejemplo, rarísimo. Este es un papiloma invertido, miren el seno maxilar normal, todo este lado está normal, ¿sí? Y miren acá cómo está, es una neoformación en el seno maxilar derecho que se sale y se mete a la nariz, a la fosa nasal derecha también.
Angiofibroma nasofaringeo es un tumor de jóvenes, es un tumor benigno, pero que son jóvenes o niños que les sangra la nariz, tienen epistaxis de repetición, pero epistaxis que les pueden dejar en choque hipovolémico porque están sangre y sangre saliendo por la nariz, y es porque tienen un tumor que se llama angiofibroma nasofaringeo. Miren cómo está grande, cómo invade la nariz y sus alrededores, cómo hasta desplaza y erosiona los huesos, ¿sí? Y bueno, pues es quirúrgico. Más ejemplos de patología de senos paranasales: seno frontal normal y seno frontal con hueso en su interior. Es un osteoma que es benigno, pero bueno, estorba el drenaje adecuado de los senos paranasales, predispone a infecciones. Aquí tenemos un adenoma polimorfo. Todos podrían detectar dónde está. A ver, ¿en dónde está? Bueno, primero, ¿qué estudio es este? ¿Quién me dice? O pregunto a alguien. Disculpe, doctora, ¿podría repetir la pregunta? Es que se me trabó y ya no escuché lo que dijo. ¿Qué estudio es este? A ver, Valeria Mier. Es una resonancia. ¿Este? Una resonancia. Ajá, ¿qué más? eh, Corte coronal. ¿Qué más? eh, mm, Mira, ¿de dónde? ¿De qué región? ¿De la cara, del cráneo, de una mano? Tienen que decir la región. Resonancia magnética coronal. ¿De qué región Facial. facial? Todo bien menos que es resonancia magnética. Esto es hueso. Aquí vemos muy bien el hueso. Es una tomografía. Tomografía facial, está bien, o de senos paranasales, en donde vemos los senos maxilares. Aquí este izquierdo tiene una zonita, un pequeño pólipo, zona de engrosamiento de la mucosa. En este seno maxilar derecho es más grande, pero aquí vemos un tumor de tejidos blandos, que vean cómo destruye el cornete y las estructuras normales. Fue por histopatología un adenoma polimorfo. Y aquí lo vemos por resonancia magnética con contraste, ¿de acuerdo? Carcinoma epidermoide de 2 pacientes diferentes. Miren qué agresividad. Órbita normal, órbita destruida, todo el piso orbitario destruido, el malar destruido por esta masa de tejidos blandos tan agresiva y tan grande, ¿no? Aquí hay una sinusitis maxilar derecha. Y aquí, a veces por tomografía se le puede poner contraste endovenoso, como en este caso. Carcinoma epidermoide. Miren este seno maxilar normal, y aquí todo esto es el cáncer. Miren el hueso patológico, hueso fino y hueso esclerótico patológico, una zona de destrucción ósea, que esto ya nos habla que el tumor es agresivo, puesto que destruye hueso, ¿sí? Acá estos son cortes transversales. Aquí todo esto es el tumor. Ven cómo destruye un pedazo de hueso, varios pedazos de hueso, varias zonas óseas. Y por resonancia magnética, como son tumores de tejidos blandos, ahí sí vale la pena hacer resonancia magnética para ver qué tanto se ha metido por los diferentes tejidos que están alrededor, o estructuras que están alrededor de los senos paranasales. O sea, la órbita, o sea, incluso el cráneo, ¿no? Entonces, es una indicación bien definida. Tumores en cavidad nasosinusal, está indicado hacer resonancia magnética. O sea, las dos cosas: tomografía, porque nos habla muy bien del hueso, y la resonancia magnética para ver qué tanta es la extensión del tumor, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos tomografía coronal de senos paranasales con ventana ósea. Miren una masa que se extiende a la nariz, a las aldillas etmoidales, al seno maxilar. Parece que también al otro empieza a extenderse al otro seno maxilar, ¿sí? Parece que rompe la pared orbitaria interna, y esto fue un espesioneuroblastoma, un tumor del nervio olfatorio
que miren cómo son así como muy aparatosos, se extienden, crecen mucho, destruyen. Aquí es resonancia con contraste, resonancia con contraste. Metástasis pulmonar en el seno esfenoidal del tumor que desplaza y rodea parcialmente ambas arterias carótidas internas. Aquí, en el seno cavernoso, vino a caer la metástasis, un lugar como que muy complicado para el paciente. Quiste dentígero, son bolsitas con dientes, son neoformaciones congénitas y si crecen, pues van a producir ahí, van a causar efecto de masa ahí en los senos maxilares. Esto es quirúrgico. Esta es la bolsita y este es un diente. Tenía varios, Absceso en el piso del seno maxilar. Miren por rayos X cómo se alcanza a ver, pero es mejor la tomografía, ¿sí? Aquí tenemos un gran absceso en el piso del seno maxilar derecho y un pequeño quiste radicular del maxilar superior izquierdo. Como están tan cerca ahí los dientes, pues los podemos ver en la tomografía de senos paranasales y además están muy conectados, entonces patología dental también a veces es patología sinusal o viceversa. Displasia fibrosa en dos pacientes diferentes. Miren el hueso normal, miren el hueso engrosado en la displasia fibrosa. Hueso normal, seno maxilar normal, son cortes axiales de tomografía, de senos paranasales, seno maxilar normal, seno maxilar con engrosamiento de su pared. Y acá pues mucho más engrosamiento, oblitera por completo el seno maxilar. Cambios posoperatorios tras intervención de Cadwell Look. A veces los cirujanos quieren ver cómo quedó el paciente, ¿no? Después de que hicieron esa limpieza y esa cirugía grande, que ya ahora se usa menos, pero porque ya se opera por endoscopía. Pero bueno, aquí los rayos X, la tomografía nos dice muy clarito cómo está las zonas de ausencia ósea que hay, las zonas de crecimiento de tejidos blandos que hay. La tomografía nos lo dice. A ver, una preguntita. ¿Cuál es el estudio de elección para evaluar senos paranasales? Tomografía La tomografía. computarizada. Claro, claro, muy bien, excelente. Vamos a continuar. Un momento. Y vamos a continuar con la órbita. ¿Cómo exploramos la órbita? Acuérdense que la órbita hay que evitar radiarla porque está ahí la retina. Si hace falta, bueno, pues sí la exploramos con tomografía, pero se explora, puede ser con tomografía o puede ser con resonancia magnética. Hay que valorar el riesgo-beneficio. Si queremos ver el hueso de la órbita, pues sí vamos a tener que hacer tomografía, aunque se dé un poco de radiación al paciente, ¿no? Es más el beneficio que de saber que el riesgo de la radiografía, de los rayos X, ¿no? Que en realidad también no es mucho, no es mucha radiación. Vean, esta diapositiva no la vamos a revisar toda, porque ustedes ya la saben de anatomía, pero nada más para que vean todo lo que tiene la órbita. Tiene conductos, tiene fisuras y en su interior tiene varios tejidos, arterias y venas principalmente, ¿no? Y nervios. Si vemos este esquema sagital de una órbita modificado, miren, todos alcanzan, estamos viendo la órbita de lado, ¿verdad? Estamos viendo aquí el párpado, los músculos del párpado, tenemos el globo ocular, tenemos los músculos extraoculares, los que mueven el globo ocular, tenemos la retina que está aquí atrás, el humor vítreo que está acá, la córnea, el cristalino aquí adentro, el nervio óptico con sus meninges. Acuérdense que es una estructura neural, viene desde el cerebro. Y esto, blanco, con el número 3, es la grasa
periorbitaria. Esa es anatomía súper gruesa. Ahora de frente vamos a ver la órbita y ya no estamos viendo el globo ocular, sino más atrás. Miren los músculos extraoculares, la grasa extraocular, aquí el nervio óptico con sus meninges, ¿de acuerdo? Tenemos arteria y vena oftálmica, tenemos los músculos, ¿quién me dice cómo se llaman? Recto, interno, recto, externo, recto, inferior, recto superior y oblicuo interno. Ya pasando a imagen, pues tenemos resonancia magnética T1 o T2. ¿Qué es esta? El humor vítreo, el líquido del humor vítreo es hiperintenso, claro, entonces es T2. El líquido que rodea al nervio óptico es hiperintenso, entonces es T2. Este es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Recuerden. Y luego aquí tenemos los diferentes músculos y los tejidos blandos vistos por resonancia magnética con toda claridad. Por tomografía, aquí estamos viendo el globo ocular, el humor vítreo visto por tomografía. ¿Qué estructura es esta? Díganme. Que está entre las dos órbitas. Etmoides, este es el etmoides con sus celdillas etmoidales, claro. Digamos que la pared lateral del etmoides es la pared medial de la órbita, ¿sí? Cuando les dan un golpazo en la órbita puede llegar a fracturarse esta pared, la pared interna de la órbita, se fractura el etmoides. Si les fracturan aquí los huesos nasales, puede llegar a fracturarse el etmoides. ¿De acuerdo? Bueno, por tomografía tenemos el globo ocular, al nervio óptico, el número 2 es el músculo recto interno, el número 4 es el músculo recto externo, esto negrito y hipodenso es la grasa, ¿sí? Acá tenemos el párpado. Aquí tenemos un osteoma etmoidal, etmoides, pero como está tan cerca de la órbita, pues se introduce parcialmente en la órbita y le pedían la tomografía a ver qué tanto estaba afectando estructuras intraorbitarias, aunque es un tumor benigno. Queremos saber, pues podemos ponerle ventana ósea y ventana para tejido blando. La fístula carótido cavernosa es una patología orbitaria en la que, como su nombre lo indica, de la carótida hay una rasgadura que comunica con el seno cavernoso y entonces pasa sangre de la carótida que lleva presión alta al seno cavernoso y eso hace que el globo ocular se ponga rojo y protruya, ¿sí? Y para diagnosticarlo hay que hacer angiografía o angioresonancia. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Esta es una displasia, este es un fibroma osificante. Miren la tumoración, aunque es benigna, pero sí está ya metiéndose a la órbita y lo vemos muy clarito aquí. Está en el etmoides, fibroma osificante del etmoides, a la izquierda del etmoides, que se introduce a la órbita ipsilateral. Este es un hemangioma cavernoso, se puede hacer tomografía con paso de contraste y cortes tardíos donde se ve ahí las venas dilatadas en este hemangioma cavernoso. Meningioma del nervio óptico calcificado bilateral. Pues si este es meninge que recubre el nervio óptico, pues también se pueden hacer tumores o calcificaciones en esa zona. Drusas en la cabeza del nervio óptico son calcificaciones degenerativas que no interfieren mucho, me dicen los oftalmólogos, con la visión. Sin embargo, hay que saber detectarlas por tomografía. Y claro, si son calcificaciones, pues solo con tomografía. Y puntiformes, solo con tomografía se van a ver bien. Hay calcificaciones orbitarias, toda una lista, todo un cuadro. No les voy a pedir que se lo aprendan, solo que sepan lo normal y puedan distinguir qué cosas no son normales. Aquí anatomía normal por resonancia magnética. Este será humor vítreo hipointenso, ¿es T1 o T2? T1. T1. Claro. Entonces, este es un T1 axial, este es un T1 sagital. ¿Sí?
Y en el T1 axial la resonancia es todavía más exacta, ¿no? Para ver tejidos blandos que la tomografía, pues podemos ver el globo ocular, el cristalino, vemos hasta la glándula lacrimal, ¿sí? Vemos la grasa periorbitaria, el nervio óptico, los músculos rectos, ¿sí? Igual también en un corte sagital, ya no vamos a repetir tanto. El párpado. Imagen axial de resonancia magnética ponderada en T1, las dos, ¿sí? Las dos tienen el líquido negro, entonces las dos son T1, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué aquí se ve blanco y aquí no? Porque esto es grasa y aquí en esta secuencia se le quitó la grasa, ¿ven? Por eso se llama secuencia FAT. Es un tipo de secuencia en resonancia magnética para quitar la grasa. Fat saturation, fat sat. Y nos sirve mucho en la órbita para que la grasa la eliminemos y podamos ver claritos los bordes de los nervios ópticos principalmente o de las estructuras que están por ahí, ¿de acuerdo? Espacio superióstico, aquí vemos una tomografía coronal, órbita normal, fractura en el techo orbitario, ha entrado incluso hasta aire a la órbita, ¿sí? Este es un cáncer visto por tomografía espinocelular que querían saber si invadía la órbita y pues se ve muy clarito que sí la está invadiendo, ¿no? Aquí un 3D para ver el hueso. Espacio extraconal, este es un tumor, ¿sí? Extraconal, o sea, fuera del cono muscular. Linfangioma quístico, son ejemplos nada más para que vean patología. El nervio óptico pues tiene la misma patología, los mismos tipos de tumores que el encéfalo, como por ejemplo este glioma, ¿no? Gliomas bilaterales del nervio óptico, de ambos nervios ópticos, están muy gorditos. Neuritis óptica, miren aquí cómo este nervio óptico está normal y este está hiperintenso, edematoso porque estamos en T2, neuritis óptica. También hay que poner contraste para corroborar este diagnóstico. Aquí es un caso de meningocele del nervio óptico o hidropesía. Miren cómo está ahí el nervio óptico y más líquido de lo normal. Oftalmopatía tiroidea bilateral. Han visto que hay proptosis en los pacientes hipertiroideos, como que se les saltan sus ojitos. Es por aumento en la cantidad de grasa intraorbitaria, pero principalmente por aumento de volumen de los músculos, ¿sí? Este músculo todavía está conservado relativamente, el recto externo. Tomografía coronal de ambas órbitas con ventana para tejidos blandos. Esta no es ventana para hueso. Hay aumento de volumen de los músculos recto superior, recto interno y recto inferior menos, ¿verdad? Del lado derecho. El recto externo está normal, igual que el recto externo del otro lado, ¿sí? Si esto avanza, pues va a llegar también a hipertrofiarse el recto externo. ¿Queda claro? Este es el nervio óptico, arteria un puntito, vena otro puntito. Pero bueno, eso sucede en la oftalmopatía tiroidea y eso podemos verlo por tomografía o por resonancia. Miren, este es pseudotumor orbitario, pseudo porque se quita con esteroides, pero cómo se está engrosado ahí el músculo y el párpado, ¿sí? También hay dentro de la patología orbitaria hay metástasis, aquí tenemos tumores en los músculos extraoculares, adenoma polimorfo de la glándula lacrimal, la glándula casi no se ve, pero cuando crece hay que pensar en patología tumoral. En este T1, resonancia magnética T1, ese es un tumor de la glándula lacrimal y capta mucho contraste. Linfoma bilateral de las glándulas lacrimales. Miren nada más, todo esto es el tumor, todo esto es el tumor. Quiste dermoide, aquí normal, esta es tomografía. Tomografía axial, tomografía coronal. Vean, órbita normal, órbita con algo extra, que fue un quiste dermoide. Vista de frente, cortes coronales, órbita normal, órbita con algo extra, ¿de acuerdo? Que es un quiste dermoide. Metástasis de carcinoma de próstata, órbita normal, miren el tumor, que es raro,
en la órbita, pero bueno, puede suceder y con afección y destrucción al hueso. Es un tumor benigno, pero estorba, obstruye, es el osteoma osteoide, y como es de puro hueso, pues eso lo vemos mejor con tomografía o con rayos X. Displasia fibrosa poliostótica, se engrosa el hueso. Miren aquí, bueno, esta es tomografía coronal, corte coronal de la cara o de senos paranasales. Esto es normal, ¿sí? Y en la hemicara derecha, el hueso está aumentado de tamaño. Mucosele etmoidal, perdón, mucosele etmoidal. Una infección en las celdillas etmoidales que se sale hasta la órbita y claro que va a empujar al nervio ocular y probablemente a infectar, ¿no? El globo ocular, perdón. Este es aquí, tomografía Excel computarizada de senos paranasales, cortes coronales. ¿Y qué lado está normal? Pues es muy fácil, ¿verdad? El lado izquierdo está normal, el derecho hay un tumor que invade todo lo que vemos aquí. Invade celdillas etmoidales, invade la fosa nasal, el seno maxilar y parte de la órbita. ¿Ven? Todo eso es muy clarito y podemos verlo por tomografía. Aquí hay un pequeño nivel hidroaéreo. Aquí tiene contraste. Más ejemplos, meningioma cráneo orbitario, aquí tenemos el tumor no tan grande, pero sí afecta la órbita. Aquí ya habíamos visto un caso similar en neuro, pero aquí le falta el septum interventricular y bueno, esto es una resonancia magnética coronal T2 de cráneo y este paciente no tiene el septum interventricular. Se llama displasia septóptica o síndrome de Morsier, es congénito. Otro caso, un quiste epidermoide, esta es tomografía, visto por tomografía, visto por resonancia T2. Absceso subperióstico, vean lo normal, celdillas etmoidales normales, celdillas etmoidales con infección y secreción en su interior, y se está pasando ya a la órbita por medio de un absceso subperióstico. Enfermedad de Graves, base de lo que es el hipertiroidismo, vean los globos oculares salientes y la hipertrofia de los músculos perioculares. Y a veces los tienen que operar para descomprimir en forma quirúrgica y romper partes del hueso y quitar la proptosis. Otro ejemplo de fístula carótido cavernosa que les digo que se tiene que diagnosticar con angiografía. Sin embargo, también se puede por angioresonancia o por tomografía. Hay signos muy tempranos como esta dilatación de la vena oftálmica. Vean la vena oftálmica normal y aquí dilatada. Eso hace sospechar que hay una fístula carótido cavernosa. Pues tenemos aquí otro ejemplo que es un rhabdomiosarcoma, tumor que invade celdillas etmoidales, se va hasta la órbita y esta es tomografía con contraste y ventana de tejidos blandos. Adenocarcinoma de la glándula lacrimal, vean aquí normal, y vean que aquí hay destrucción ósea por esta masa, ¿sí? Bastante agresiva, vista por, esta es tomografía, por eso se ve muy bien el hueso con ventana ósea, y esta es resonancia de órbitas, ¿sí? Y miren nada más el tumor y cómo invade. Retinoblastoma con diseminación perineural, un tumor de niños, un tumor muy agresivo, muy agresivo, que calcifica. Por lo tanto, lo podemos diagnosticar mejor con tomografía, con contraste. Persistencia, hay también malformaciones congénitas como esta persistencia de vítreo primario hiperplásico. Miren el globo ocular en T1, el globo ocular en T2, y este está todo pequeño, atrófico, son pacientes ciegos, y persistió el vítreo primario y quedó esta imagen, y eso por resonancia magnética lo podemos ver. No toda la ceguera es problema orbitario, recuerden que también puede haber infartos como estos en la vía óptica, en ambos lóbulos occipitales, y eso va a dar ceguera cortical. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Podemos seguir? Sí, doctora. Y vamos al oído. El oído está compuesto por componente de tejido blando y componente óseo. A ver, ¿quién me dice cuál es el componente de tejido blando que tiene el oído? ¿No tiene tejido blando el oído? ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve la imagen? No hay ninguna imagen, doctora. La pantalla que dice el oído, ¿sí la ven? Ah, Sí, sí. doctora. Ah, bueno, ok. Entonces, a ver, ¿quién me dice? ¿El oído tiene componente de tejido blando, sí o no? La membrana timpánica. Ok, muy bien. ¿Qué más es blando en el oído? El pabellón auricular pudiera ser. ¿Qué más? Hay algo muy importante blando en el oído, que es con lo que oímos los nervios, ¿sí? El nervio vestibular, sí, es tejido blando. Entonces, pero en la mayor parte del oído es un túnel con aire y con huesecillos, ¿sí? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Con qué vemos mejor la patología del oído? ¿Con tomografía o con resonancia? Tomografía. Con tomografía. Tomografía, sí, vamos a ver con todo detalle y ahorita lo van a ver. Los huesecillos del oído, que son muy pequeñitos, el martillo, yunque, el estribo, las paredes del oído, ¿no? El canal auditivo externo es de hueso, el oído medio tiene muchos recesos, como si fuera una casita, ¿no? Con piso, de 2 pisos, el piso de arriba, el piso de abajo. Están los huesecillos en parte del piso de abajo y el martillo sube al piso de arriba. También tienes el 10 etmomastoideas, que son cavidades de hueso con aire. ¿Ok? O sea, con tomografía vemos todo eso con mucho detalle y ahorita lo van a ver. Pero para ver el nervio vestíbulo coclear, solamente con resonancia, ¿de acuerdo? Porque es blando. Vamos a avanzar. No quiero, o sea, el oído es complicado, hasta la anatomía, es interesantísimo, pero es complicado. No quiero que se lo sepan, o sea, no se estresen, no lo voy a preguntar así en el examen, pero sí que sepan que por tomografía se pueden hacer cortes axiales y coronales del oído, ¿de acuerdo? Y ver detalles, vamos a ver detalles muy gruesos. Por ejemplo, aquí estamos en cortes axiales, vean el conducto auditivo externo, esto es el pabellón auricular. Vean, esta es la membrana timpánica, MT, ¿todos la ven? Así de finita, eso es lo normal. Ya vemos que no está rota, que no está engrosada, esa es la membrana auditivo externo, oído externo. A partir de la membrana timpánica para adentro, ya es la casita de 2 pisos que les digo. Uno es el hipotímpano, el piso de abajo, y el otro es el epitímpano, ¿sí? En donde están los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Esto, vean que hay aire, airecito, eso es lo normal. Esos puntitos que se ven allá adentro son los huesos, los huesecillos del oído. Vean qué pequeños. Ahí, no los mareo. ¿Ven el letrero estribo? Sigan la flecha, ese es el estribo. ¿Ya vieron el martillo que está acá? Y este es el yunque. Aquí en esta foto están los 3 huesecillos del oído. ¿De acuerdo? Con ventana ósea, por supuesto. Esta imagen como en cono de helado, vean aquí la imagen del cono de helado, es la cabeza del helado, la bola del helado es la cabeza del martillo y el cono del helado es el yunque, ¿sí? Vean que están flotando, no flotando, pues están fijos por ligamentos y tendones, pero están en el airecito del oído medio, ¿sí?
Aquí tenemos las celdillas etmoidales. Aquí tenemos por tomografía el conducto auditivo interno. No veo, aquí va el nervio vestíbulo coclear, no lo veo, pero este es su lugar, ¿de acuerdo? También puedo ver el oído interno, la cócleo caracol, aquí está, mírenlo, cócleo caracol, los conductos semicirculares, ¿sí? Vistos por tomografía. Ahora, bueno, estos son muchos detalles, ¿no? Esta es la resonancia para ver el contenido del conducto auditivo interno. Ya no veo el hueso, ahora veo lo que contiene el conducto, que es el 7, el nervio facial, el 8 es el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Y aquí las vueltas de la cóclea, miren. Entonces, con todo detalle, eso es lo que quisiera yo que entiendan bien. Ahora, cortes coronales del oído, hay que verlo también axial y en plano coronal. Miren la cócleo caracol, aquí no cuesta trabajo entender por qué se llama así, ¿verdad? Cócleo caracol. Miren el oído medio con aire, sus paredes finas, no hay engrosamientos mucosos, no hay tumores, solo hay aire y huesecillos, ¿sí? Ahí tenemos el martillo. Aquí tenemos el martillo muy clarito, ¿sí? Con su mango y el aire. Acá tenemos al yunque, ¿sí? Acá tenemos al estribo, esta es la ventana oval, la ventana redonda, y con todo ese detalle, porque los cortes se hacen milimétricos. Eso es lo que quiero que entiendan bien, que se puede explorar el oído con tomografía y con resonancia. Con tomografía el detalle óseo, y con la resonancia el detalle de tejidos blandos, principalmente los nervios. Y vamos a ver algo de patología, por ejemplo, aquí algunas variantes anatómicas vasculares, como este bulbo de la yugular alto, que da tinnitus al paciente porque está pulsando ahí cerca del oído del paciente. Aquí este paciente no escucha porque no tiene conducto auditivo externo, está atrésico, no está agujerado, digamos, ¿sí? Nos vemos, bueno, ya son las 11, terminamos esta clase y nos vemos para la revisión. Igual va a mandar otro link, ¿verdad, doctora? ¿Cómo? Igual va a mandar otro link para la revisión, ¿verdad? No, por WhatsApp, porque es personal, es por alumno. Entonces, al WhatsApp mándenme mensaje y conforme fueron llegando, les voy llamando